El silencio del espacio. Dicen que es ensordecedor, pero son los recuerdos, no el silencio, lo que me persigue. Un pasado que no puedo escapar, ni siquiera aquí, en el borde de nuestro sistema solar. En Caronte, la luna más grande de Plutón, el pasado y el presente se entrelazan en una danza de sombras bajo la tenue luz del sol. Mi nombre es Dr. Esteban Colina, astrofísico, explorador y, al parecer, ahora un náufrago. El orgullo del proyecto Helios, fui elegido para esta misión en solitario. Un viaje de 5 años para estudiar la composición de esta luna, su interacción con Plutón y las misteriosas lecturas de energía que detectamos desde la Tierra. Un gran proyecto, una oportunidad para hacer historia, o eso creía. La Helios, mi hogar durante los últimos 2 años, yace ahora inerte, su casco marcado por el impacto que dañó sus sistemas. Un micrometeorito, dijeron desde control de misión. Una posibilidad en 1.000.000. Pero esa posibilidad me dejó varado, mi conexión con la Tierra cortada, mi futuro incierto. La vista desde mi refugio, un módulo estrecho separado de la Helios, es a la vez impresionante y escalofriante. Plutón, un planeta enano envuelto en misterio, se alza en la distancia, su corazón helado reflejando la escasa luz solar. La luna misma es un paisaje desolado, una extensión congelada de cráteres y cañones bañados en un crepúsculo eterno. Su belleza es una farsa cruel, una máscara que oculta la dura realidad de mi situación. Los suministros que rescaté de la Helios me durarán unos meses, quizás 1 año si los raciono con cuidado. Pero el rescate es improbable, una esperanza distante, en la inmensidad vacía del espacio. La baliza de emergencia que activé es un grito débil en el desierto cósmico, con pocas posibilidades de ser escuchada. Sin embargo, no soy del tipo que se rinde ante la desesperación. Soy un científico, un solucionador de problemas, y encontraré la manera de sobrevivir. Estudiaré esta luna, desentrañaré sus secretos y tal vez descubriré un camino de regreso a casa. Y sin embargo, hay una inquietud que no desaparece, la sensación de que no estoy completamente solo. Las lecturas de energía que me trajeron aquí, las anomalías, susurran algo más, algo que acecha bajo la superficie de este mundo helado. Los primeros días después del accidente fueron una lucha por la supervivencia. Reuní los suministros que quedaban, instalé paneles solares para recargar las baterías del módulo y establecí un sistema de comunicación rudimentario, esperando contra toda esperanza una respuesta de la Tierra. Cuando el shock inicial pasó, la cruda realidad de mi situación se asentó. Estaba solo, varado en una luna estéril a miles de millones de kilómetros de casa, sin garantía de rescate. El aislamiento era aplastante, el silencio un compañero constante, pero me negué a rendirme. Soy un científico y enfrentaría a este desafío con el mismo rigor y disciplina que aplicaba a mis investigaciones. Comencé explorando los alrededores, aventurándome fuera del módulo con mi voluminoso traje espacial. Cada paso producía un crujido en la quietud inquietante del paisaje. El terreno era austero y alienígena. Un páramo helado de cráteres y cañones, bañados por la tenue luz de un sol distante. La gravedad, apenas una fracción de la terrestre, hacía que cada movimiento se sintiera como una danza exagerada. Durante mis excursiones, recolecté muestras de la superficie lunar, analizándolas en el laboratorio que había improvisado en el módulo. Los datos que reuní eran intrigantes, sugiriendo una historia geológica compleja, con rastros de minerales y compuestos que no deberían existir en un mundo tan gélido.
Pero fueron las lecturas de energía lo que realmente me capturó. Las anomalías que detecté desde la Tierra eran aún más fuertes aquí. Un día, mientras examinaba un pico de energía particularmente desconcertante, algo llamó mi atención. Levanté la vista y vi una figura parada en el borde de un cráter cercano, recortada contra la luz tenue. Era alta y delgada, con extremidades largas y una cabeza bulbosa que parecía brillar. Me quedé paralizado, preguntándome si era una alucinación causada por el estrés y el aislamiento. La figura permaneció inmóvil, su mirada fija en mí. Con cautela, alcé mi comunicador, pero antes de poder activarlo, la figura desapareció, desvaneciéndose en las sombras tan rápido como había aparecido. Me quedé temblando, cuestionando mi cordura. ¿Realmente había visto lo que creía haber visto? El encuentro, fuera real o imaginado, cambió todo. Ya no estaba solo en mi soledad. Había algo más ahí afuera, algo desconocido, algo que me observaba desde la oscuridad. Las lecturas de energía, las anomalías, de repente tenían un nuevo significado. Impulsado por la curiosidad, aumenté la frecuencia de mis excursiones. Cada vez que salía, escaneaba el horizonte, esperando y temiendo al mismo tiempo otro vistazo de la figura. Las lecturas de energía seguían mostrando picos. Un día, mientras recolectaba muestras de roca cerca de un cañón particularmente profundo, escuché un sonido, un chasquido rítmico y tenue que parecía surgir de las profundidades. Me detuve, con el pulso acelerado, y me esforcé por escuchar. Los chasquidos se hicieron más fuertes, más cercanos. Me acerqué con cautela al borde y miré hacia abajo, en la penumbra, en la luz tenue. Apenas pude distinguir una forma moviéndose a lo largo de la pared del cañón, descendiendo con una agilidad sobrenatural. Era la figura de nuevo, sus extremidades aferrándose a la roca con destreza. Observé en silencio, atónito, mientras llegaba al fondo y luego levantaba la vista hacia mí. La distancia era demasiado grande para distinguir sus rasgos con claridad, pero podía sentir su mirada. Un escrutinio frío y penetrante que me erizó la piel. Levanté una mano en un saludo tentativo, pero la figura no respondió. Simplemente se quedó allí, observando, antes de girar y desaparecer en una grieta de la pared del cañón. Regresé al módulo, agitado, con la mente llena de preguntas. ¿Quién o qué era esa figura? ¿Qué quería? ¿Y por qué había elegido revelárseme? Reviré mis datos, buscando pistas, cualquier indicio de una respuesta. Las lecturas de energía ofrecían una posibilidad tentadora. La aparición de la figura coincidía con los picos más intensos, como si su presencia estuviera vinculada, de alguna manera, a la fuente de energía. ¿Podría esta figura ser la fuente de las anomalías? ¿La clave para desbloquear los secretos de esta luna? Los días se convirtieron en semanas, y la figura seguía siendo esquiva. Continué con mis exploraciones, cartografiando la superficie, estudiando su composición y rastreando las lecturas de energía. Incluso, intenté comunicarme con la figura, dejando mensajes y símbolos cerca del cañón, esperando algún tipo de respuesta. Pero mis esfuerzos fueron recibidos con silencio. Una noche, mientras revisaba mis notas, un brillo tenue llamó mi atención. Miré hacia arriba y vi una luz que emanaba del cañón, como invitándome a acercarme. Dudé, inseguro de si debía investigar, pero la atracción de lo desconocido fue demasiado fuerte. Tomé mi equipo y me dirigí hacia el cañón. A medida que me acercaba, el brillo se intensificaba, proyectando sombras sobre la superficie lunar. Llegué al borde y miré hacia abajo. La luz provenía de la grieta, donde la figura había desaparecido, iluminando la oscuridad con su resplandor. Respiré hondo y comencé mi descenso hacia el cañón, con el corazón latiendo fuerte de emoción.
Sabía que estaba entrando en lo desconocido, aventurándome en un reino donde las reglas de la ciencia y la razón podrían no aplicarse. El descenso fue traicionero. Las paredes del cañón resbaladizas por el hielo y las rocas sueltas. Me moví con cautela, usando las botas magnéticas de mi traje para mantener el equilibrio, mientras la luz de mi frontal cortaba la penumbra. El brillo se intensificó a medida que me acercaba al fondo, revelando una cámara cavernosa oculta en las profundidades del cañón. La luz parecía emanar de las propias paredes. En el centro de la cámara, bajo una cascada de luz, estaba la figura. Era más alta de lo que había imaginado, su forma delgada, casi rozando el techo. Sus extremidades eran increíblemente delgadas, su cabeza desproporcionadamente grande, bañada en un halo de luz que ocultaba sus rasgos. Se volvió hacia mí, sus movimientos fluidos y gráciles. «Bienvenido, Dr. Colina», dijo una voz resonando en la cámara. No era una voz que escuchara con mis oídos, sino una sensación, una vibración que resonaba dentro de mi cráneo. Retrocedí, sobresaltado, mi mano buscando instintivamente mi arma. «¿Quién eres?», logré decir, con la voz ronca. «Soy Lumín», respondió la voz, las vibraciones haciéndose más fuertes. «Y tú eres mi invitado». Miré fijamente a la figura, con la mente dando vueltas. «¿Eres un alienígena?» Ese es un término que usan los humanos para describir a los que son diferentes, dijo la voz. «Pero sí, no soy de tu especie». «¿Qué quieres?», pregunté, el miedo dando paso a la curiosidad. «Quiero entender», respondió la voz, «conocer tu mundo, tu especie, tu propósito». «¿Por qué?». «Porque estoy solo», dijo, las vibraciones en mi cráneo transmitiendo un dejo de tristeza. «Y busco conexión». Vacilé, sin saber cómo responder. Esta no era la clase de encuentro que había esperado. «¿Estás solo?», pregunté. «Sí», respondió. «He existido aquí durante eones, observando, estudiando, pero nunca interactuando. Hasta ahora». Miré a la figura, bañada en luz, y no vi un monstruo, sino un ser buscando comprensión, un ser tan perdido y aislado como yo. «Yo también estoy solo», dije, casi en un susurro. Una oleada de vibraciones recorrió mi cuerpo, transmitiendo una sensación de empatía, de soledad compartida. «Entonces», dijo Lumín, «tal vez podamos ayudarnos mutuamente». Di un paso adelante, extendiendo mi mano. «Tal vez podamos». En los días siguientes, descendí al cañón varias veces. La aprensión inicial se desvaneció, reemplazada por una curiosidad creciente y una camaradería inesperada. Lumín era un ser de energía pura que, de alguna manera, se había entrelazado con la luna misma. Su conocimiento era vasto, abarcando eones de observación y contemplación. Más tarde reveló que la figura alta y delgada que había visto al principio era solo una ilusión, una proyección diseñada para probar mi reacción, para medir mis intenciones. En su forma verdadera era amorfo, una conciencia entretejida en el tejido mismo de la luna. Nuestras interacciones fueron una mezcla curiosa de discurso científico y reflexión filosófica. Compartí con Lumín la historia de la humanidad, nuestros triunfos y fracasos, nuestras esperanzas y miedos. Lumín, a su vez, ofreció perspectivas sobre el cosmos, la naturaleza de la existencia y la interconexión de todas las cosas. Un día, mientras discutíamos el concepto del tiempo, Lumín reveló una verdad impactante. «Tu especie no es la primera en visitar este sistema», dijo, su voz como ondas vibratorias en mi mente. «¿Qué?», exclamé incrédulo. «Hubo otros», confirmó. «Hace mucho tiempo, una civilización mucho más avanzada que la tuya vino aquí. Se llamaban a sí mismos los arquitectos». «Los arquitectos», repetí, intrigado. «¿Qué les pasó?» «Desaparecieron», respondió Lumín,
con un dejo de tristeza. Se esfumaron tan misteriosamente como aparecieron, dejando solo rastros de su existencia. ¿Rastros?, pregunté, con el corazón acelerado. ¿Qué clase de rastros? Artefactos, respondió. Estructuras, máquinas, restos de una tecnología más allá de tu comprensión. Me quedé atónito. Los arquitectos, una civilización avanzada que había visitado Caronte. ¿Podría ser esta la fuente de las lecturas de energía, las anomalías que me trajeron aquí? ¿Dónde están esos artefactos?, pregunté, apenas conteniendo mi entusiasmo. Diseminados, dijo Lumín. Ocultos bajo la superficie, enterrados en el hielo, pero puedo ayudarte a encontrarlos. Una oleada de anticipación me recorrió. Este era el avance que había estado esperando. La tecnología de los arquitectos podría ser la clave para reparar la Helios, para enviar una señal de auxilio, para volver a casa. Estoy listo, dije. Muéstrame. Lumín me guió en una serie de expediciones, llevándome a lugares donde los arquitectos habían dejado su marca. Descubrimos ruinas de lo que alguna vez fueron estructuras grandiosas, fragmentos de maquinaria e inscripciones en un idioma que no podía descifrar. Cada hallazgo alimentaba mi esperanza, mi creencia de que podría encontrar una salida a esta situación. A medida que explorábamos, aprendí más sobre los arquitectos, su cultura, su tecnología y su destino final. Habían sido una raza pacífica, impulsada por la sed de conocimiento y el deseo de elevar a otras civilizaciones. Pero su búsqueda de iluminación los había llevado por un camino peligroso, un camino que terminó en su desaparición. Las advertencias de Lumín eran graves. La tecnología de los arquitectos, aunque avanzada, también era inestable, impredecible. Tenía el potencial de crear tanto como de destruir, y si no tenía cuidado, podría terminar compartiendo su destino. Pero no me detuve. El riesgo valía la pena, y estaba decidido a desentrañar los secretos de los arquitectos, no solo por mi propia supervivencia, sino por el bien de toda la humanidad. Las ruinas que encontramos eran igual de inspiradoras que inquietantes. Estructuras masivas de metal y cristal emergían del hielo, sus superficies grabadas con símbolos y patrones. Algunas parecían haber sido viviendas, otras laboratorios u observatorios. Todas estaban en un silencio inquietante, monumentos a una civilización desaparecida. Entre las ruinas encontramos herramientas y dispositivos, orbes que pulsaban con luz, varas que zumbaban con energía y paneles cubiertos de runas brillantes. Lumín, con su vasto conocimiento, proporcionaba contexto y explicaciones, pero gran parte de la tecnología seguía siendo enigmática, su propósito envuelto en misterio. Un día, mientras explorábamos una ruina particularmente grande, Lumín me llevó a una cámara oculta bajo el hielo. El aire era gélido, el silencio absoluto. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de cristal, había una esfera de tamaño de un balón de baloncesto, su superficie lisa y reflectante. «Esto es», dijo Lumín, su voz llena de excitación y aprensión. «El corazón de su tecnología, el nexo de su poder». Me acerqué con cautela a la esfera, atraído por su magnetismo. Cuando extendí la mano para tocarla, una descarga de energía recorrió mi cuerpo, enviando una onda de choque a través de mí. Imágenes inundaron mi mente. Un caleidoscopio de colores y sonidos, paisajes alienígenas y seres desconocidos. Cuando recuperé los sentidos, estaba tirado en el suelo, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Lumín estaba a mi lado, su energía fluctuando con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó. No lo sé», tartamudeé, aún aturdido. «Vi algo». «Lo sé», dijo. «Es el archivo, el repositorio del conocimiento de los arquitectos. Contiene todo lo que aprendieron, todo lo que experimentaron». «¿Podemos acceder a él?», pregunté con la curiosidad al máximo. «Es posible», respondió,
pero también es peligroso. El conocimiento dentro es vasto, abrumador. Podría destrozar tu mente. Vacilé, sopesando el riesgo contra la recompensa potencial. Los secretos de los arquitectos podrían ser la clave de mi salvación o mi perdición. Tengo que intentarlo, dije con firmeza. Tengo que... Lumín me miró con admiración y preocupación. Muy bien, dijo, pero te advierto. El camino que eliges es peligroso. Comencé el proceso de acceder al archivo. Fue una tarea lenta y ardua, que requería que me conectara a la esfera usando una serie de implantes neurales. A medida que me adentraba más en el archivo, me encontré con maravillas y horrores más allá de la imaginación. Vi el ascenso y la caída de civilizaciones, el nacimiento y la muerte de estrellas, el ciclo interminable de creación y destrucción. El conocimiento era abrumador, pero persistí, impulsado por una sed insaciable de comprensión. Y a medida que aprendía más sobre los arquitectos, su tecnología y su destino final, una realización escalofriante se apoderó de mí. Su desaparición no había sido un accidente ni un desastre natural. Habían sido destruidos por su propia creación, consumidos por el poder que buscaron dominar. Y ahora, ese mismo poder estaba en mis manos, una espada de doble filo que podía salvarme o condenarme. La revelación del destino de los arquitectos pesó sobre mí como una losa. Ahora entendía la verdadera naturaleza del poder que tenía. Un poder que podía elevar a la humanidad o llevarla a la destrucción. La enormidad de la responsabilidad me llenó de asombro y temor. Lumín, percibiendo mi conflicto interno, me ofreció guía y consejo. Me contó historias sobre la arrogancia de los arquitectos, su búsqueda de conocimiento que finalmente los cegó ante las consecuencias de sus actos. Habló de la importancia del equilibrio, de respetar el delicado equilibrio del universo. A pesar de las advertencias, no podía ignorar los beneficios potenciales de la tecnología de los arquitectos. La Helios seguía inutilizada, mi única conexión con la Tierra, rota. Si podía aprovechar, aunque fuera una fracción de su poder, podría reparar la nave, enviar una señal de auxilio y quizás incluso descubrir avances revolucionarios para la humanidad. Comencé a experimentar con los artefactos que habíamos recolectado. Estudiamos cuidadosamente su funcionamiento, sus mecanismos y las firmas de energía que emitían. Descubrimos que la esfera, el archivo, no era solo un repositorio de conocimiento, sino también una unidad de control, una llave que podía desbloquear todo el potencial de la tecnología de los arquitectos. Nuestro progreso fue lento y lleno de contratiempos. Las fluctuaciones de energía eran impredecibles, los sistemas inestables. Varias veces escapé por poco de lesiones graves cuando un experimento salía mal. Pero con cada fracaso, aprendí y me acerqué más a mi objetivo. A medida que mi comprensión de la tecnología se profundizaba, comencé a vislumbrar un camino a seguir. Me di cuenta de que no necesitaba replicar los grandes diseños de los arquitectos, solo adaptar sus principios, su conocimiento, a mis propias necesidades. Centré mis esfuerzos en la matriz de comunicación, una estructura masiva que alguna vez había servido como centro de comunicaciones interestelares de los arquitectos. Modifiqué la matriz, redirigiendo su flujo de energía y ajustando su frecuencia. Y entonces, un día crucial, ocurrió un milagro. Un señal débil sonó en mis audífonos, una voz hablando en un idioma que reconocí. Era control de misión. Su mensaje, distorsionado y tenue, pero inconfundible, había hecho contacto con la Tierra. La noticia me llenó de euforia y alivio. Ya no estaba solo, ya no era un náufrago perdido en el cosmos. Tenía un vínculo con casa, pero mi alegría duró poco. Al escuchar el mensaje con atención, entendí que la situación en la Tierra había cambiado drásticamente durante mi ausencia.
Un conflicto global había estallado, los recursos escaseaban y la comunicación con misiones en el espacio profundo se consideraba de baja prioridad. El rescate seguía siendo una posibilidad remota. El golpe fue duro, un recordatorio de las crudas realidades del universo. Entonces supe que mi misión había adquirido una nueva dimensión. Ya no luchaba solo por mi supervivencia, sino por el futuro de la humanidad. Volví mi atención a la tecnología de los arquitectos. Sabía que las respuestas que buscaba, la clave para salvarme a mí mismo y a mi especie, estaban escondidas en las ruinas de esa antigua civilización. Redoblé mis esfuerzos para descifrar sus secretos. Pasamos incontables horas en las ruinas, examinando meticulosamente cada artefacto, cada inscripción, cada fragmento de tecnología. Descubrimos que la fuente de poder de los arquitectos no se basaba en energías convencionales, sino en algo que llamaron resonancia cuántica. Una forma de energía que podía extraerse del tejido mismo del espacio-tiempo. Una fuente ilimitada de poder con potencial para transformar civilizaciones. Pero la resonancia cuántica era inherentemente inestable, propensa a fluctuaciones catastróficas. Los arquitectos habían desarrollado sistemas para controlar y estabilizar esta energía. Pero sus salvaguardas finalmente fallaron, llevándolos a su perdición. Si quería aprovechar este poder, necesitaría encontrar una manera de mitigar los riesgos, de crear un mecanismo de seguridad que evitara un desastre similar. La respuesta vino de una fuente inesperada. Durante la exploración de un complejo subterráneo, tropezamos con una cámara llena de extrañas formaciones orgánicas. Eran masas de tejido translúcido conectadas a una red de conductos de energía que entrecruzaban las paredes. Lumin explicó que eran reguladores bioorgánicos, organismos vivos, que los arquitectos habían modificado genéticamente para estabilizar simbióticamente la resonancia cuántica. Actuaban como circuitos de retroalimentación, absorbiendo el exceso de energía y disipándola sin daño. El descubrimiento fue una revelación. Entendí que podía usar estos reguladores para crear una red de seguridad en mis experimentos, una forma de controlar el poder de la resonancia cuántica sin arriesgarme a una sobrecarga catastrófica. Extraje con cuidado muestras de los reguladores, estudiando su estructura, su composición genética y su interacción con la energía cuántica. Luego me dediqué a replicar su función usando los limitados recursos a mi disposición. Fue un proceso minucioso, lleno de ensayo y error, pero después de semanas de trabajo, finalmente, logré crear un prototipo funcional. Un circuito bioorgánico que podía interactuar con la tecnología de los arquitectos y estabilizar su producción energética. Mi primera prueba fue un éxito. Usé el regulador para alimentar un dispositivo pequeño, un simple conjunto de sensores, sin efectos adversos. El flujo de energía era suave, estable y controlable. Animado por el éxito, escalé mis experimentos. Reparé los sistemas dañados de la Helios, reactivé su matriz de comunicaciones y envié un informe detallado de mis hallazgos a la Tierra. También comencé a explorar las aplicaciones potenciales de la resonancia cuántica, desde generación de energía hasta propulsión y avances médicos. El poder que manejaba era inmenso, y las consecuencias de un mal uso podían ser terribles. Sabía que debía proceder con cautela, con sabiduría y con profundo respeto por el delicado equilibrio del universo. A medida que los días se convertían en semanas, avancé significativamente en mi investigación. Los prototipos de reguladores demostraron ser exitosos, amortiguando efectivamente las fluctuaciones salvajes de la resonancia cuántica y permitiendo una salida energética más controlada. Usando esta nueva estabilidad,
Me concentré en mejorar los sistemas de comunicación de la Helios. Con cada modificación, la señal a la Tierra se hacía más fuerte y clara. Transmití mis hallazgos, el conocimiento obtenido del archivo y el potencial de la tecnología de los arquitectos. La respuesta desde la Tierra fue una mezcla de escepticismo y optimismo cauteloso. Mientras esperaba más instrucciones, profundicé en el archivo, buscando soluciones para los problemas que afligían a la humanidad. Los arquitectos habían enfrentado desafíos similares: recursos menguantes, degradación ambiental y conflictos sociales. Sus soluciones, aunque a veces radicales, eran ingeniosas y provocadoras. Compartí estas ideas con la Tierra, proponiendo enfoques innovadores para generación de energía, manejo de recursos y resolución de conflictos. Algunos recibieron mis sugerencias con escepticismo, pero otros vieron el potencial para un cambio de paradigma, una oportunidad de romper los patrones autodestructivos del pasado. Mientras me sumergía en el conocimiento de los arquitectos, noté una creciente inquietud en Lumín. Su normalmente sereno comportamiento mostraba ahora una ansiedad sutil, sus patrones energéticos fluctuantes. Cuando le pregunté por su preocupación, vaciló antes de revelar una verdad perturbadora. La caída de los arquitectos no se debió únicamente a su arrogancia tecnológica. Había otro factor, una fuerza que se había aprovechado de sus debilidades, explotado sus vulnerabilidades y finalmente los llevó a la ruina. Esta entidad, explicó Lumín, no era de esta dimensión. Existía en las sombras, alimentándose del miedo, la discordia y la desesperación. Había sido atraída por el creciente poder de los arquitectos, su dependencia cada vez mayor de la resonancia cuántica, y ahora detectaba una firma energética similar emanando de nosotros. Me quedé helado. Había abierto sin querer una puerta a una dimensión oscura, un reino de sombras y malevolencia. Lumín me aseguró que no era demasiado tarde. La entidad aún era débil, su influencia limitada, pero se fortalecía, alimentándose del caos y conflicto que envolvían a la Tierra. Si quería protegerme a mí mismo y a la humanidad, tendría que cortar mi conexión con la tecnología de los arquitectos, apagar el faro que atraía a esta entidad a nuestro mundo. La decisión era desgarradora. Por un lado, el conocimiento de los arquitectos prometía un futuro mejor, una oportunidad para resolver los problemas que afligían a la humanidad. Por otro, también podría ser nuestra perdición, un portal a una oscuridad que podía consumirnos a todos. Luché con el dilema durante días, dividido entre la esperanza y el miedo, entre la ambición y la prudencia. Pero al final, supe lo que debía hacer. Decidí desmantelar la matriz de comunicaciones, cortar el vínculo entre Caronte y la Tierra. Fue una elección dolorosa, un sacrificio del progreso potencial, pero necesario. No podía arriesgarme a desatar una fuerza que podía destruir todo lo que valoraba. Al desactivar la matriz, una ola de tristeza me invadió. Había llegado tan lejos, logrado tanto, solo para verme obligado a abandonar mis sueños de un futuro mejor. Pero en mi corazón sabía que había tomado la decisión correcta. Me volví hacia Lumín, los ojos llenos de pesar. «Lo siento», dije. «Tengo que hacer esto», asintió. «Lo sé», respondió. «Es la única manera». Con el corazón apesadumbrado, inicié la secuencia de apagado. Las luces de la matriz se atenuaron, el zumbido de la energía cesó y la conexión con la Tierra se desvaneció en el silencio. Había hecho mi elección y ahora solo podía esperar que fuera suficiente para protegernos de la oscuridad que acechaba en las sombras. Con la matriz de comunicaciones inactiva, un silencio inquietante se asentó sobre la luna. La firma energética se debilitó, reflejando mis propios sentimientos de aislamiento e incertidumbre.
Los días siguientes fueron sombríos. Desmantelé el laboratorio, guardando los componentes recuperados y los registros de datos en el módulo. Raconicé los suministros restantes, calculando meticulosamente cuánto tiempo me sostendrían hasta que llegara un posible rescate. A pesar del revés, me negué a perder la esperanza. Pasé mis días estudiando los reguladores bioorgánicos, buscando maneras de refinar y mejorar su diseño. Teoricé que si podía crear una versión portátil, podría aventurarme más profundamente en las ruinas, explorar áreas previamente inaccesibles debido a las fluctuaciones energéticas inestables. Lumín, a pesar de su aprensión, siguió ayudándome. Compartió fragmentos del conocimiento de los arquitectos, pistas crípticas y advertencias que insinuaban la verdadera naturaleza de la entidad que acechaba en las sombras. La criatura, explicó, no era un ser físico, sino una conciencia parasitaria, una fuerza que se alimentaba de emociones negativas, miedo, ira, desesperación. Los arquitectos, sin saberlo, habían creado un conducto para esta entidad a través de sus experimentos con la resonancia cuántica. La entidad había explotado sus vulnerabilidades, amplificado sus conflictos internos y finalmente los llevó a su perdición. Lumín temía que yo también fuera susceptible a su influencia. Me advirtió que debía estar alerta, que debía proteger mis pensamientos y emociones, no fuera a convertirme en su próxima víctima. Hice caso a las advertencias, pero no podía negar la creciente inquietud en mi interior. Sentía una presión constante y sutil en mi mente, como si una presencia invisible estuviera sondeando mis pensamientos, probando mis defensas. A pesar del aislamiento y la incertidumbre, encontré consuelo en la belleza de la luna. Pasaba horas contemplando la vasta extensión de Plutón, su corazón helado brillando débilmente en la distancia. Exploraba el terreno accidentado del satélite, maravillándome de su belleza austera y sus secretos ocultos. Un día, mientras caminaba por una llanura helada, noté una formación extraña a lo lejos. Era una serie de anillos concéntricos grabados en el hielo, irradiando desde un punto central. Al acercarme, entendí que los anillos no eran formaciones naturales, sino los restos de una antigua estructura enterrada bajo capas de hielo y nieve. Intrigado, comencé a excavar el sitio, removiendo con cuidado el material congelado. A medida que profundizaba, emergió el contorno de una plataforma circular masiva, su superficie cubierta de símbolos y marcas extrañas. «Esto es un portal», dijo Lumín, su voz llena de asombro. «Un pasaje a otra dimensión». Miré a Lumín, el corazón latiendo con miedo y fascinación. «¿Otra dimensión?», repetí. «Sí», confirmó. Los arquitectos usaban estos portales para viajar entre mundos, para explorar la vastedad del cosmos. Una ola de vértigo me invadió al considerar las implicaciones. Si esto era realmente un portal, ¿podría ser una salida de esta luna? ¿Un camino de regreso a la Tierra? ¿O era una trampa, un pasaje hacia la oscuridad que había estado tratando de evitar? El portal permanecía inerte, sus marcas brillando levemente bajo la luz de mi frontal. Lo rodeé, pasando los dedos enguantados sobre los símbolos alienígenas. Un escalofrío de anticipación me recorrió. El potencial de escape se mezclaba con el miedo a lo desconocido. La energía de Lumín se agitó a mi lado, una mezcla de cautela y aliento. «Necesita un catalizador», comunicó. «Energía para reactivar sus circuitos dormidos. Si podía activar el portal, tal vez podría controlar su destino, elegir mi camino en lugar de someterme al azar». Regresé a la Helios, reuniendo las celdas de energía restantes y las herramientas rudimentarias que había salvado. De vuelta en el portal, trabajé febrilmente,
conectando las celdas a los terminales expuestos, esperando que la fuente de energía de los arquitectos fuera compatible. El aire crepitó con electricidad al establecer la conexión final. Los símbolos en el portal brillaron, iluminando el hielo circundante con un resplandor etéreo. Un zumbido bajo resonó desde la estructura, creciendo en intensidad hasta llenar el aire con un estruendo ensordecedor. El portal distorsionó el aire sobre él, retorciéndolo en un patrón irreconocible. Un vértigo abrumador me invadió al contemplar el vórtice giratorio. Un pasaje a un destino desconocido. Vacilé. ¿Estaba listo para enfrentar lo desconocido? ¿Para apostar mi destino a una tecnología que apenas entendía? ¿O era mejor quedarme en Caronte, prisionero de mis propias decisiones, pero al menos a salvo de los horrores que podían esperarme al otro lado? El portal me llamaba. Era un camino potencial a casa, pero también podía ser un descenso a un abismo de horror cósmico. Me encontré paralizado, incapaz de decidir. El peso de la responsabilidad aplastándome. Lumín, percibiendo mi indecisión, se acercó. «Puedo sentir su presencia», dijo, su voz llena de sombría determinación. «La entidad se siente atraída por el portal, por la energía que has liberado. El miedo me oprimió el pecho». «¿Qué podemos hacer?», me pregunté. «Solo hay una opción», respondió. «Debo sellar el portal, pero para hacerlo, debo atraer a la entidad hacia mí». «No», protesté. «No dejaré que te sacrifiques». «No hay otra manera», insistió. «Es mi propósito, mi carga que cargar». Antes de que pudiera discutir más, Lumín se lanzó hacia el portal, su energía coalesciendo en un haz de luz cegador. El suelo tembló mientras la entidad luchaba por liberarse de su prisión dimensional. Una ola de desesperación me invadió al ver a Lumín forcejear. Era una batalla entre la luz y la oscuridad, un choque de fuerzas cósmicas ante el cual yo era impotente. Con un último esfuerzo de energía, Lumín selló el portal, atrapando a la entidad dentro de sí. La luz se desvaneció, los temblores cesaron y el silencio descendió sobre las ruinas. Corrí hacia Lumín, pero ya era demasiado tarde. La entidad lo había consumido, dejando solo un cascarón de lo que alguna vez fue. Su firma energética, antes vibrante y cálida, ahora estaba fría y sin vida. Caí de rodillas, el peso de mi fracaso aplastándome. Había venido a Caronte buscando conocimiento, buscando salvación, pero todo lo que había traído fue destrucción. Sin querer, había desatado una fuerza que había consumido a mi único compañero, mi único amigo. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses. Me quedé en Caronte, cargado con los fantasmas de mi pasado. Pasaba mis días vagando por el paisaje, atormentado por los recuerdos de Lumín, de las esperanzas y sueños que habíamos compartido. Las ruinas de los arquitectos se alzaban como un monumento a mi insensatez, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de este mundo. Los reguladores bioorgánicos que había creado se marchitaron y murieron. Su propósito cumplido. La Helios ahora servía como mi tumba, una prisión en el vacío inmenso del espacio. No había manera de reparar sus sistemas dañados, ni de contactar a la Tierra. Estaba verdaderamente solo, a la deriva en el cosmos, con solo los fantasmas de mi pasado como compañía. Aprendí a aceptar mi destino. Era un prisionero de Caronte, un guardián de los secretos que albergaba. Pasaría el resto de mis días estudiando las ruinas, buscando respuestas a las preguntas que aún me atormentaban, pero sabía que nunca escaparía de la sombra de mi pasado, de la culpa y el dolor que me consumían. El sacrificio de Lumín había salvado a la Tierra de un destino terrible, pero me había costado todo. Y así me quedé en Caronte, una figura solitaria en un paisaje desolado.
un monumento viviente a la insensatez de la ambición y al poder perdurable de la oscuridad.